que nosotros somos hermanitos menores. Recordamos hace muchos años a un indio de la Sierra Nevada de Santa Marta que a todos nos decía, hermanitos menores, papá Serangua y mamá Sheneiken está enojada con hermanitos menores y los va a tener que sacar de la tierra, es decir, les va a pedir la casa que les prestó en alquiler hace varios millones de años. Según la ciencia o la historia de la línea del tiempo, nos habla y nos dice que la agricultura existe hace aproximadamente 10.000 años, que dejamos de ser errantes. Entonces, a partir de hace 10.000 años, digámoslo así, empezó a haber más abejas en el planeta. Y a partir del momento en el que empezó a haber más abejas en el planeta, ocurrió un fenómeno extraordinario que se conoce dentro de hoy la formación y la información como la famosa polinización. Hay que tener en cuenta, amigos, que el 85% de las plántulas que requieren ser polinizadas, la función la cumplen las abejas. Naciones Unidas el año pasado lanzaba una alerta mundial bastante delicada, donde nos decía que estaba en riesgo la seguridad alimentaria planetaria. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito rápidamente hoy. Tenemos en pantalla imágenes como por ejemplo esa imagen que hay en pantalla se llama la esfinge. ¿Perteneció a qué cultura? A la cultura egipcia. Y dentro de todas las culturas que han tenido la oportunidad de tener pies en la tierra, todas sin excepción alguna han utilizado como medio de momificación o de conservación en el tiempo, ¿qué producto? La miel. ¿Y qué otro producto de las abejas? La cera, ¿cierto? Hablar de esos dos productos entre tantos derivados que tiene una producción o una siembra o un cultivo de abejas sería quedarnos toda la noche y toda la semana hablando de las propiedades tanto, digamos, curativas como alimenticias que tiene este producto. Y efectivamente, en esas culturas que estamos mencionando en pantalla y que están viendo ustedes algunas imágenes de las mismas, nos encontramos que no solamente en Egipto, sino, por ejemplo, en el Alto Machu Picchu, aquí en el vecino país de Perú, que reinó o fue grande la gran cultura inca, pero también en Centroamérica, donde hubo una gran cultura gigante. ¿Cómo se llamó la cultura? La cultura azteca. Entonces, en diferentes puntos matemáticos del planeta, efectivamente hubo la oportunidad de tener la producción, el uso y la manifestación de lo que llamamos hoy la apicultura. Aquí en Colombia, todo el tiempo hemos escuchado, o históricamente hemos escuchado, una familia de abejas. Le hemos llamado como las famosas africanizadas, porque han habido una serie de híbridos de carácter animal con el ánimo de buscar una gran cantidad de producción de kilos de miel por colmena al año. Les hago una pregunta en el aire, muchachos. ¿Ustedes creen que más o menos una colmena, cuántas abejas puede tener adentro? Más o menos cuántas. A ver, ¿quién dice algún número atrás? 4.000, dice el caballero. ¿Qué dice usted? ¿Cuántas puede tener? Cualquiera, dígame un número de abejas dentro de un panal. 10.000. 10.000. ¿Quién da más? Un poquito más arriba o más abajo. 32.000, ¿cierto? Es bastante relativo, pero una colmena saludable y productiva está por encima de las 25.000 abejas. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo puede durar una abeja desde el momento en el que sale de su huevito, digámoslo así, de su pupa? ¿Cuánto tiempo dura? 40 días. 40 días, dice el Señor. 2 2 años. años. Optimista, caballero. 2 meses. Una abeja dura entre 15 y 25 días una vez nace. Y durante su vida es capaz o alcanza a producir máximo una cucharada de miel. Y el sistema trabaja es muy sencillo. La abeja va a la flor, captura el néctar, porque la dinámica es muy bonita porque es ecosistémica. La flor produce un olor y produce un néctar.
para llamar la atención de la abeja, para que la abeja vaya y se obligue a meterse en la flor, y cuando se mete a la flor hace que haya un pequeño movimiento en los estambres y en el sistema reproductivo se suelta el polen y es fecundada la flor para cristalizar un producto que lo comemos nosotros todos los días. Ella, en esa entrada a buscar el néctar, se carga el cuerpito de polen. Cuando regresa a su panal, que puede estar a 32 kilómetros de distancia, las que tienen aguijón pueden viajar esa autonomía, 32 kilómetros de la redonda. Cuando vuelven a su casa, traen en el buche ese néctar. Tienen que pasárselo a una segunda abeja dentro del panal, y la segunda abeja le hace una actividad enzimática y se la pasa a una tercera abeja para que la encapsule y la guarde en un lugar debidamente sellado y protegido. Esa es una producción básica de miel de las apis amelíferas, que son las famosas africanizadas, pero había muchos términos para mencionar en este caso. En ese orden de ideas, ¿cuánto tiempo? Esta me pregunta rápida, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo puede durar una reina, que es la que produce los huevos y por ende la mamá de todas las abejas? ¿Cuánto tiempo puede vivir una reina? 2 años. 10 años. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. 8 meses. 8 meses. Una abeja reina puede durar hasta 5 y 6 años, pero en los sistemas apícolas intensivos la reemplazan cada 2 años y medio a 3 años. Es decir, saben quién es la reina, la identifican dentro del panal, le hacen una marcación con un color, la sacan y ella, como tiene huevos en celda, hay la muy alta probabilidad de que nazcan nuevas hembras. Y entre ellas va a haber una selección natural donde entre todas, digámoslo así, luchan y queda una sola, pero las demás salen muertas, no quedan vivas, para que siga siendo la reina por otros 2 años y medio o 3 y siga produciendo huevos y huevos y huevos para que vayan naciendo y vivan 15 días y se mueran. Dentro de un panal, bueno, les digo, es que sería muy extenso hablar y sería la noche entera. Existe todo un sistema de gobierno. ¿Se acuerdan cómo era el título que les dimos al principio de la conferencia? Las hijas de Rúa, ¿cierto? Tengan el título por ahí guardado. Porque todo el sistema, digamos, de gobierno de las abejas es extremadamente matemático. Dentro de un panal de abejas hay obreras, hay aseadoras, hay nodrizas, hay atención a la reina que la bañan, digámoslo así, la peinan, digámoslo así, le llevan la comida a donde ella vive y la escolta privada de la reina. Normalmente cuando usted va a hacer extracción de miel, usted casi nunca la alcanza a ver porque tiene un ejército encima, parecido a las escoltas cuando va un presidente o un objeto militar importante, que hay una cantidad de personajes alrededor y le colocan algunos escudos de protección, pues si hay un ataque aéreo o algo parecido, y si hay algún evento, pues todo el mundo se monta encima del tipo a protegerlo. Poca, ¿cómo se dice la frase? Mala la comparación, muy poquitica la diferencia. Más o menos así funciona. Y son de 15.000 abejas en adelante. Hay unas que le llaman zánganos. Hay uno en el lenguaje popular dice, no sea zángano. Pero ¿saben qué hace el zángano? Para que tengan una idea rápida. El zángano sola y únicamente tiene la oportunidad de fecundar la reina en un momento que se llama el vuelo nupcial. Cuando ella está madura sexualmente, hace su vuelo nupcial y en ese caso tiene la oportunidad de quedar gestada. Solamente lo hace un zángano y hay cientos de zánganos. Hombre, yo me quiere pasar. Bueno, aquí dentro del contexto de lo que vamos a mirar rápidamente, lo que queremos es, en esta primera fase y en el diálogo que tenemos, es justamente que todos interpretemos que todas las culturas que nos han antecedido han trabajado su historia, su memoria y su recuerdo a partir de el uso y la manipulación de la miel, de la cera y de los derivados que surgen a partir de un proceso apícola. Tienen que entender eso. Por eso, grandes científicos, y Albert Einstein lo dijo, el día que se acaben las abejas,
le quedan 50 años a la humanidad. Porque a partir del momento en el que no hayan abejas, se pone en riesgo todos los eslabones del sistema biótico y ecosistema. Hoy queremos aprovechar para elevar la voz en favor de la apicultura. Ve pasándolas porque no me quieren pasar de acá. Aquí vamos a ver ahorita un método que es el que se utiliza y se utilizó, y algunas de las investigaciones llevan a entender que parte de las piezas arqueológicas que hoy se encuentran en el Museo del Oro en Bogotá, en los museos de las diferentes ciudades capitales del mundo donde hay vestigios en oro o aleaciones, vienen a partir del método de la técnica de la cera perdida. Es un modelo o un método para hacer negativos y positivos de extracción de moldes. Y cuando se levanta el molde de algún producto, luego lo forraban en alguna aleación buena que tuviese que ver justamente con barro. Luego el barro lo sometían a calor, le dejaban un pequeño huequito. ¿Y qué le pasaba a la miel? Se derrite cuando la miel la sometemos a calor. Ya cuando el molde queda hecho en barro, pueden fundir el oro, el hierro o el bronce. En ese caso, el método de la cera perdida es uno de los métodos más ancestrales conocidos. Y dentro de las investigaciones se entiende que la cultura muisca y el territorio chibcha se encargaron justamente de utilizar como método de inmortalizar o de graficar aquellos elementos que ellos querían transformar y construir a partir del uso del método de la cera perdida. Y todas las diferentes culturas que hemos mencionado anteriormente, tanto la egipcia, la tolteca, la fenicia, los mismos inclusive griegos dentro de su filosofía hablaban de las abejas. Y quiero que lleguemos justamente a ver que ese método de la cera perdida es el método que inclusive hoy utilizamos. Les coloco un ejemplo y me van a perdonar el ejemplo que colocamos. Cuando a la persona le hacen la depilación con cera, le aplican la cera a una película, esperan un par de segundos y jalan con fuerza. ¿Y qué queda en la cera pegado? Los pelitos. Si quieren volver a limpiar la cera, ¿qué tienen que hacer? Derretirla y colarla. Y que haya otra vez cera para ser utilizada. Sería un método para sacar un molde de lo que usted quiera sacar. Si usted quisiera sacarse un molde de su cara, por ejemplo, se baña de algún producto que, una especie, por ejemplo, de vaselina, y luego se aplica cera y puede sacarse tipo película, tipo Misión Imposible, quitarse la mascarita y quedó pues su retrato hecho en una cera. Ya eso lo llevas a barro, lo moldeas en barro, calientas el barro, le sacas la cera y te quedó tu cara dibujada en barro. Ya usted puede mandarla a fundir en oro, los que quieran mucho, puede mandarla a fundir en hierro, los que no quieran, en plata, en plomo, ¿cierto? Son métodos que uno pudiera utilizar para ser pragmático en aquello. Se llama el método de la cera perdida, no lo olviden. Entonces aquí aparece una pregunta importantísima. ¿Hace cuánto se habla del famoso momento histórico precolombino? ¿Quién sabe a partir de qué fecha se dice algo es precolombino? Algo es precolombino. Porque yo entiendo que el Festival del Fuego Vivo, y me corrijan uno de los organizadores, se habla de esos principios de la cultura muisca y de las diferentes culturas desde el ángulo de lo precolombino. ¿En qué fecha o a partir de qué fecha de para atrás es lo precolombino? A partir del momento de el famoso descubrimiento de, o sea que más o menos hace 500 y tantos años, de ahí para atrás es lo precolombino, porque después del descubrimiento de América, todos los que hablaban esta mañana, y coincidían algunos de los que intervenían, decían justamente que nos habían saqueado. Y si usted va en este momento a España, a los museos más importantes que tienen guardado allá, piezas precolombinas. Afortunadamente en algún tiempo, en los últimos 100 años, se tuvo un nivel de autonomía en Colombia y se logró hacer que las piezas arqueológicas fuesen patrimonio del Estado colombiano y eran guardadas o son guardadas en lugares de Colombia.
Ahora bien, nosotros hablar del método de la cera y de demás métodos sería adentrarnos en una de las técnicas más ancestrales. ¿Y a qué va la preocupación, queridos amigos? Imaginémonos en el tiempo, 10.000 años más de aquí para adelante. Si en este momento ya no tenemos casi acceso a la cera y cada vez van a haber menos abejas, y el método que ha pasado el tiempo y el espacio ha sido el método de la cera perdida, ¿será que dentro de 10.000 años, si le pregunto a los que saben de sistemas o a los que saben de tecnología, cuánto tiempo podrá durar un archivo en un ordenador? ¿Cuántos años? ¿Cuántos cientos de años? Si apenas llevamos escasos 40 años guardando información. Y cuando se daña un disco duro, porque se daña la parte mecánica o magnética o electrónica o electromecánica, ¿será que va a durar 10.000 años de aquí para allá? Para que nos guarden la memoria o la historia de lo que hoy nosotros miramos como memoria y como historia, y miramos monolitos y rocas y fósiles y una cantidad de elementos que están guardados en el tiempo. Esa pregunta tenemos que mirarla en ese ángulo. Ahora bien, aquí en Colombia en particular, yo quiero decirle a ustedes que esas imágenes que están en pantalla, por ejemplo, hacen parte de los elementos que están guardados en Bogotá, en el Museo del Oro, los que han tenido la oportunidad de ir. Y hay una cantidad de artesanía, alguna en elementos finos y costosos, otro en artesanía, ¿cómo le llama eso? De la que es más débil, más, ¿cómo le damos la palabra? Que se me escapa. ¿Imitación? Digamos que imitación o artesanía en barro, que es más sensible, pero hoy en día hay una artesanía bellísima porque han levantado moldes a partir de ceras, a partir de resinas de poliéster, que reemplaza la función que hace 4 o 5 mil años hacía la cera. Es lo mismo. Hoy levantar un molde con algún sintético es lo mismo que hacían nuestros antepasados con la cera. Y tienen una de las más complicadas de todas. ¿Se acuerdan de esta imagen que está en pantalla? ¿Cómo se llama? La balsa Muisca. Y eso tiene alrededor de ella una cantidad de cosmogonía que sería muy interesante, y lo vamos a intentar dentro de este día de escucharlo de los expositores, y quizás mañana entiendo que dentro del festival hay un desfile y en él hay una puesta en escena donde quizás vamos a interpretar un poco más de aquel gran, pero grande, el más grande que existe, arquitectura precolombina, que es la balsa Muisca. Hay muchos detalles en esto, entonces yo quiero irme para ese lugar que hay en pantalla, muchachos. Se llama como la Sierra Nevada del Cocuy. Alguno que sea de aquí me diga a cuántas horas en carro se encuentra el municipio del Cocuy desde aquí. ¿A cuántas horas desde aquí, de Sogamoso? ¿Cuántas? 7, 8. 7, 8. ¿Quién es de acá que me diga eso, por favor? 7 horas de aquí a Cocuy. Ok. Y del Cocuy a la punta más alta del Nevado, que está a 5.000, más de 5.000, está a 5.300 y algo en la punta más alta. Es el glacial más grande que tiene Colombia. ¿Saben ustedes eso? El glacial más grande que tiene Colombia. Es el depósito de agua dulce más grande que tiene Colombia. ¿Y ustedes saben cuántos años le queda de vida a la Sierra Nevada del Cocuy al ritmo que vamos con el calentamiento global? Según las estadísticas, le quedan 40 años de agua en estado sólido. ¿Cuántos municipios dependen y dependemos del deshielo que nos produce agua limpia? Por ejemplo, en las riberas de ese lugar, en las vertientes de ese gran lugar mágico, nacen ríos como por ejemplo el Arauca, ¿cierto? Ríos tan grandes como ese, por ejemplo. Sería otro planteamiento de la ecología hablar de la Sierra Nevada del Cocuy. Y en la Sierra Nevada del Cocuy viven unas comunidades indígenas bastante determinantes, y yo quiero que leamos la frase que está en pantalla. ¿Alguno me la puede leer, por favor? Cualquiera que la lea, no pasa nada. En un tiempo primordial, el mundo del medio, el mundo de los hombres, estaba sediento, carecía de los medios necesarios para germinar. Los seres inmortales de los mundos de arriba y de abajo deciden crear las condiciones necesarias para que la vida pueda germinar en el mundo del medio. Rutwa, el sol, envía a sus hijas, las abejas, y con ellas llegan las semillas y la fecundidad.
Entonces, ¿cómo es el título de esta conferencia básica hoy, muchachos? Las hijas de Rumba. Entonces, ¿quiénes son las hijas de Rutwa? Las abejas. ¿Y quién es Rutwa? El sol. Entonces, ¿de quién son hijas las abejas? El sol. Entonces, las abejas pudiésemos atrevernos a decir que son fotones de luz transformados en un animal de altísima vitalidad en la cadena biótica de nuestro planeta. Para nuestros ancestros y para los actuales muiscas que pueblan las riberas de la Sierra Nevada del Cocuy, de donde es Perito, ¿cierto? Por eso él hizo un planteamiento muy bello en la mañana de hoy, donde nos hablaba con tanta seguridad de que que no estamos solos, de que estamos acompañados y que estamos muy bien acompañados, y que efectivamente él luchó en el año 97 y en el 2000 para que no se hicieran unas extracciones de ¿qué? De petróleo. ¿En dónde? En el llamado territorio. Les voy a contar rápidamente un detalle. Hace un par de meses, haciendo unas investigaciones para estos temas de apicultura y otros más, nos encontramos en un resguardo indígena de Chía, con uno de los abuelos que llaman ellos. Y yo le hice muchas preguntas, el tipo no me respondía casi ninguna. Yo pienso muchas cosas y pregunto mucha vaina. Entonces yo le dije muchas preguntas, me dijo, ¿usted vino por algo? Pues me lo lleva. Porque le hice como 40 preguntas en 10 minutos, y este hombre no vive de afán. Él tenía su fogata en el centro del lugar y yo estaba al lado contrario sentado. Él me miraba, tan interesante. Dentro del ritual que ellos hacen, me dijo, antes de usted hablar, señor, yo había hablado como 10 minutos ya, usted tiene que pedir permiso a la fogata para hablar. Ah, bueno, listo. Y venga para acá. Entonces me llamó, me dijo, tenga un algodón, un tabo de alcohol, cójalo en la mano por un ratico, y después de que yo le diga, me va a hablar. Me generaba mucha inquietud ese momento, porque yo iba con inquietudes apícolas. Entonces me dijo, hombre, ya puede hablar. Entonces yo pregunté a alguien que sabe el tema, y yo no sé, cuando usted va donde ellos, la forma en que le limpian a usted el cuerpo es capturando la contaminación que tiene, el afán emocional que tiene, el afán mental que tiene, lo capturan en un algodón y luego lo tiran al fuego. Qué interesante. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? Porque yo le pregunté a este caballero, le dije, amigo, ¿qué es muisca? Me dijo, yo quisiera saber qué es muisca. Estoy en investigación hace 50 años y algún día encontraré qué es muisca. Después le dije, ¿y qué es Chipcha? Me dijo, es el pueblo, es el territorio. ¿Listo? Y yo le dije, entonces, ¿a ustedes qué piensan? Porque el país muisca, desde lo que investigamos para este planteamiento de hoy, es un territorio que va desde Fusagasugá hasta los límites con Santander y los Llanos. Es toda la meseta de Cundiboyacá, toda la meseta. Y yo le dije, ¿y ustedes qué opinan que su territorio sagrado de sus ancestros hoy está poblado por más de 14 millones de habitantes? Porque en ese territorio hay esa cantidad de gente. Desde Fusagasugá hasta el límite con Santander podemos haber 14 millones de habitantes. ¿Cierto? Entonces me dijo el hombre, no, nosotros no vivimos aburridos con la gente que vive aquí. Antes, al contrario, Rutwa, el sol, nos los colocó bajo nuestra custodia. O sea, el sentir de este caballero me dijo, nosotros pensamos como las abejas. Porque el hecho de que dentro del panal haya una abeja que se llame zángano no es menos importante que la obrera. Es tan importante el zángano porque es el único que puede fecundar a la reina. ¿Qué tal que no hubiera zánganos? ¿Y qué tal que no hubieran obreras que viajen 32 kilómetros a la redonda para traer el néctar, para acumularlo para la época del invierno o para cuando no haya producción de miel? Entonces dicen, cada personaje que está en el territorio, cada ser humano, por malo que usted lo considere, o sea, que yo lo consideraba malo la gente que es mala, por malo que usted los considera, para nosotros todos son vitales, porque todos son hijos de Perú. Qué interesante ese planteamiento. Y para nosotros tenemos que entender entonces que desde el ángulo de la apicultura nos encontramos con esto. Dice, los pueblos originarios en el estrecho vínculo que tienen con la naturaleza y la creación viven en una forma natural, espontánea, eso que nosotros llamamos ecología. Eco es un sonido que va y viene. Aquí se genera un eco, lo capturan, eco. Hay un libro del Principito que habla con el eco, ¿no? El eco le contesta.
hola, 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 y le contesta y habla con el eco, y dice, no, qué aburrido hablar con uno mismo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el eco es un sonido que va y que viene. Y logía es el estudio o el tratado. Entonces, la ecología se encarga de estudiar la relación de todos los seres vivos en la misma casa. ¿Y cómo se llama la casa? El planeta Tierra. Hoy, quizás yo hablo muy animado, pero es con mucha tristeza también en el fondo, porque nuestra familia abeja está en riesgo, está altamente enferma. Compartíamos hace unos, calculo 10 años, en la ciudad de Neiva, Huila, con un embajador de las comunidades indígenas Cogi, Arhuaco, Huiwa, Carcahuanos y Mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y él era el que nos decía eso en el auditorio de la Asamblea Departamental de Neiva, Huila, con un poco más de 600 asistentes, donde estábamos hablando de un planteamiento que ustedes deben intentar interpretarlo. Se llama naturaleza y desastre, es un factor de comportamiento humano. Normalmente decimos un desastre natural, el río se salió y acabó con 40 casas, hubo tantos damnificados. La pregunta que les tiro es, ¿eso fue un desastre natural o un desastre humano? Desastre humano. ¿Qué culpa tiene el río que usted haga la casa por donde él tiene memoria para volver a pasar? ¿Qué culpa tienen? Y me van a disculpar porque también tenemos familiares en la zona de influencia en este momento del Nevado del Ruiz. ¿Qué culpa tiene el bendito Nevado que tenga que cumplir una función y que hayamos algunos viviendo alrededor de él? ¿Cierto? Esa naturaleza y desastre es un factor de comportamiento humano. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué estamos garantizando con las abejas? ¿Qué pase de aquí para allá? Hay intentos fallidos todavía, y lo están haciendo las grandes multinacionales, por sacar abejas robóticas, para hacer polinización a partir de abejas robóticas. Hace 4 años en la ciudad de Medellín, cuando estuvo tan de moda el famoso Zika y la H1N1, 4 o 6 años anteriores, soltaron unos mosquitos llamados moscos transgénicos, varios millones de moscos transgénicos, porque el mosquito transgénico se encarga de ir a inmovilizar o inocular al Aedes aegypti, que es el mosquito que produce el dengue hemorrágico. Entonces ese mosquito iba y le dañaba la parte sexual y reproductiva a ese, o sea, un transgénico atacaba a un vivo. Con el tiempo seguimos en las mismas circunstancias. La semana pasada con tristeza escuchábamos y veíamos un material donde se está explorando la primera mata de banano transgénica del mundo. Ya están haciendo pruebas de campo hace un poco de años y ya dicen que en 2 años sacarán el materia final al cliente final para consumir. México en este momento, ¿qué tiene grandes problemas de qué? Obesidad. De autonomía en el producto llamado maíz. El maíz tiene que ser fecundado por las abejas, por polinización cruzada. Caballeros, en esa comunidad que radica o que está alrededor de la Sierra Nevada del Cocuy, sus construcciones son inspiradas en la forma en la cual están construidas o fabricados los nidos de las abejas que no tienen aguijón, que son meliponas. Las meliponas se distinguen porque sus cultivos de miel son por fuera del nido, en pequeñas vejigas o en pequeñas bolsas. ¿Cuándo está maduro un nido o cuándo está madura la miel para extraerla de un cultivo de abejas angelitas? Cuando esa vejiguita que ustedes ven no tiene nada de luz adentro, está completamente sin oxígeno. ¿Alguna vez hemos hecho el experimento de coger un huevo y mirarlo contra luz, que se le ve una pequeña sombra? ¿Cierto que lo hemos hecho? Cuando usted vea que todavía hay sombra en el huevito de esa miel, de la Apis mellifera, en ese caso, de las meliponas, perdón, ya está maduro para cosecharlo. De resto, vas a ver extraño, vas a ver feo. Dentro del menú de las mieles amelíferas hay muchísimas. Y las mieles que tienen sabores amargos o ácidos normalmente no son utilizados, más bien son desechados, en este caso por diferentes métodos. Eso que tenemos en pantalla son modelos de construcción,
Donde ustedes miran en la parte superior, al lado izquierdo mío arriba, es un nido de de meliponas, la meliponicultura. Y abajo son construcciones civiles de comunidades indígenas. Son homologadas. Otras son esa construcción que tenemos allí de una casa o de una construcción también de carácter indígena. Ellos todo el tiempo imitan el modelo. ¿Por qué? Por varias variables. Una, la entrada y la salida de la luz solar. Dos, porque tiene una forma que es termoestable. ¿Qué significa algo termoestable? Que si afuera hay mucho calor, adentro mantiene la misma temperatura. Y si afuera hay mucho frío, adentro está la misma temperatura. Porque las abejas trabajan así. Cuando hay mucho calor, las abejas que están en casa empiezan a aletear con fuerza para sacar el calor. Y cuando hay mucho frío, aletean al revés para mantener el calor dentro del panal. Son sistemas termoestables y hay cantidad de abejas que tienen que cumplir esa función o esa misión. Este modelo de construcción es un modelo que tenemos también en donde en México es la pirámide del Sol en Teotihuacán, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Y aquí nos encontramos donde en la actualidad. Desde la apicultura no hay ninguna diferencia en interpretar y ver el modelo a escala que se construye o cómo se construyen las grandes obras civiles y arquitectónicas de grandes culturas que han estado a través de la historia en la misma humanidad. ¿Esto dónde queda, muchachos? Perú. En Perú, es correcto. Ese modelo de construcción son los carros o los caminos internos por donde se transportan internamente las abejas para hacer sistemas de comunicación y para acumular energías aprovechables y bodegas de alimentos dentro de los panales. ¿Dónde queda este? ¿Este lo conocen? En la Sierra Nevada, se llama Ciudad Perdida, donde hoy hay grandes movimientos de personas con características de tipo turístico. Y aquí quiero conectarme con lo siguiente, a volver al Nevado del Cocuy. En el Nevado del Cocuy hoy, y todos los ambientalistas, al igual que los que conservan el patrimonio indígena, ¿qué están buscando? Que se haga el menor posible de turismo. ¿Dónde? En la Sierra Nevada del Cocuy. Porque para ellos las montañas blancas son templos sagrados de la naturaleza. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque las abejas, en particular en el Cocuy, tienen de las mejores mieles de Latinoamérica desde el punto de vista de la meliponicultura o las amelíferas. Es las mejores mieles de Latinoamérica porque se han dedicado a cultivarlas y a cuidarlas, y son mieles que se dan hasta los 3.400 metros de altura. Es muy escasa la miel después de 2.200, 2.300 metros de altura. ¿Por qué? Acuérdense que las abejas lo que hacen es capturar y cargar miel para mantenerla para la época de invierno o para cuando no hay buena cantidad de producción amelífera. Entonces guardan en bodegas. Entonces en esos lugares donde tenemos miel a 3.400 metros de altura es porque hay una íntima relación, y es lo que yo quiero conectar en esta parte final del planteamiento. Amigos, hay una íntima relación entre esa comunidad indígena de este territorio y las abejas. Ellos comprenden y entienden que las abejas son hijas ¿de quién? Rucua. ¿Y quién es Rucua? El Padre Sol. Por ende, consideran que son átomos de sol hechos animal, como una ofrenda de los dioses para fertilizar, mantener y prolongar la vida en el planeta. Aquí quiero ya, para entrar en la parte final de este detalle, entender que las culturas han utilizado históricamente los derivados o todos los subproductos que salen de la apicultura. Recuérdenme el subproducto de la apicultura. Uno es la miel, ¿cierto? Otro, el polen, otro, la cera, otro, la jalea real, otro, el propóleo, ¿cierto? Y la principal función, independiente que podamos extraer los productos, es la polinización. Por eso los pueblos empezaron a comprender que necesitaban cultivar las abejas para que su cultivo que tuviese
Polinización obligada, natural. Entonces, el mejor amigo del agricultor, ¿quién es? Las abejas. El mejor agricultor, ¿quién es para el control de plagas o enfermedades? El sapo, por ejemplo. Un agricultor que comprende la biodinámica tiene que tener sapos en su lote, en su cultivo. Le tiene que hacer una charca para que vengan a vivir. Pero tiene que hacer un lugar aislado para que tenga también condiciones de vida. ¿Quién? Las abejas. Recuerden que estamos en el Día Mundial de las Abejas. ¿Ustedes creen que nosotros hemos comprendido? Ahorita vamos a ver un video de unos 6-7 minutos que hemos extraído para aterrizar la idea en Colombia, que no hay ley, no existe una ley. Y como ambientalista hemos venido haciendo presión al ICA en Colombia para que destine recursos significativos para que podamos tener una política ambiental a través de alguna entidad que cuide, proteja, mantenga, prolonga y mantenga la vida de ¿quién? De las abejas. Colombia tiene una problemática gravísima y ustedes lo saben, que es un tema de el uso inadecuado y masivo de agrotóxicos, agroinsumos, herbicidas, fungicidas y todo lo que termine, ¿cierto?, en SIDA. Ahora bien, aquí tenemos imágenes, Omar, vamos a darle a ese video si me ataca acá. Al lado. Sí, ya me va. Vamos a ver rápidamente porque ya el tiempo se fue. Son millares. Unos 3 minutos de este documental que es corto. No solo produce miel, la abeja tiene en su vida una misión mayor: polinizar el 90% de nuestros cultivos y los del mundo entero. Pero hoy están muriendo humilladas en nuestras manos. Me da eso de sentarme a llorar. Uno no sabe en estos casos si dejar las abejas ahí, esperar medio se recuperen tal vez para llegar a otra fumigación. José ya no lleva puesto el traje que lo protege de los aguijones. Las colmenas hoy son lápidas para sus abejas muertas. Me han llegado a decir, no deben tener abejas porque las vamos a seguir matando debido a los venenos. Pues a la final dice uno, pues sirve ya con qué si los cajones ya están vacíos. Este es el drama. ¿Por qué están muriendo masivamente las abejas? Todo apunta a la fuerte exposición a pesticidas llamados neocotinoides, que están afectando la capacidad de orientación de las abejas, disminuyendo su vuelo hasta morir. La falta de control. Así lo explica el ingeniero agrónomo Ignacio Roldán, quien a su vez es apicultor. Es que estos insumos, que son unas moléculas que se aplican para el control de plagas y enfermedades, están matando las abejas. Un escenario que tiene enfrentados a los campesinos apicultores con los agricultores. Los primeros defienden sus abejas, los segundos defienden sus cultivos de las plagas. Estamos en peligro, vamos nosotros. Es la alimentación. Por falta de abejas se está perdiendo la productividad. Adicionalmente, al lado, César. Las abejas, El botón de al lado. Bueno, nosotros pues efectivamente no les traemos muy buenas noticias en ese ángulo, pero sí un ánimo, un aldito, porque recuerden, en Colombia el promedio de una panal de apis amelífera que tiene aguijón es de 30 kilos por año. Esa es la producción. Así que, queridos amigos, aspiramos y deseamos que en este Día Mundial de las Abejas, todos los que estamos aquí, tengamos una conciencia que le apueste, que le camine, que proyecte al cuidado de las abejas en el planeta. El panorama no es alentador y por ende tampoco las condiciones climáticas que se vienen, en el sentido del cuidado que hay que tener para con ellas. A nombre de nuestra entidad, Asoprovida, a nombre del equipo de promotores internacional, a nombre de todos aquellos que trabajan en procura del cuidado de la vida, de todos los ambientalistas, de todas las entidades que trabajan en diferentes lugares del planeta, llámese en la tierra, en el agua, algunos trabajan en la no contaminación de las aguas, sobre todo como la Greenpeace, Amigos de la Tierra, todas las entidades que trabajan en esta área y todos aquellos promotores nuestros en diferentes lugares del planeta. Agradecemos infinitamente al equipo organizador del festival. Les deseamos a ustedes una tarde muy agradable y alguna pregunta final y la terminamos ahí. Sí, gracias. Los que no somos ni cultivadores. Gracias. Para aquellos que no somos ni cultivadores, ni tenemos nada que ver con la producción de
químicos y de fumigantes, sustancias fumigantes, ¿qué podemos hacer para apoyar el cuidado de las abejas? Porque con solo ser consciente no se traduce en nada efectivo. Entonces, para que sea efectivo, ¿qué se puede hacer? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que usted hablaba de que el cucuy está a una altura de 5.000 metros, tal, Más altico, más alto todavía. pero la miel solo se produce hasta 3.400. 3.400, sí. Entonces, ¿qué pasa ahí con esa diferencia? O sea, que después de 3.400 no hay producción de miel. En ese caso no porque fíjense que, recuerden que las abejas requieren de que haya floración para poder tener néctar para el consumo, y ahí para arriba ya tenemos unas condiciones bióticas muy diferentes. Claro está que la frontera agrícola se ha venido subiendo cada vez más, y es una de las faltas más graves que vienen ocurriendo. El planteamiento que hacemos en virtud del cocuy es porque las comunidades circundantes que tienen que ver con este territorio muisca son productores antiquísimos de apicultura, especialmente las que no tienen aguijón. Y ellos tienen la salvedad de que en el territorio hasta 3.400 metros tienen panales cultivados. Y eso es muy motivante, pero también es muy riesgoso, porque cada vez se va bajando más subiendo más la frontera agrícola. Y en relación a tu pregunta inicial, la primera que tenemos que hacer es motivar a aquel que lo produce. La miel en Colombia ha venido teniendo unos precios irrisorios, y también en algunos lugares hay gente que ha cometido errores en cuanto a la falsificación del producto. Entonces yo diría que una de las motivaciones es consumir el producto y dar el valor a aquel apicultor que así es. Y también una de las exigencias que podemos hacer como consumidores es consumir productos verdes y orgánicos que tengan ausencia de trazabilidad de químicos y agrotóxicos. Con eso obligamos a que el que siembre no use agrotóxicos ni agroquímicos, por ende la cadena productiva de la miel se va a mantener intacta, porque vamos a ayudar a que la abeja, cuando fue al cultivo a alivar, no murió por contaminación de Roundup Ready o de agrotóxicos, sino que fue con un botín dulce a su casita y lo tradujo en miel que me la consumo yo en mi desayuno al día siguiente. De nuestra parte, un agradecimiento muy especial, toca sacar porque ya la agenda nos va cogiendo. Anhelamos de todo corazón que la reflexión que estamos dejando llegue allá, al corazón, y que cuidamos y protejamos nuestras abejas. Amar y respetar la vida es responsabilidad de todos. Muchas gracias.